Bien, entonces, continuando con lo de que hablamos del contexto, pues hay variables, perdón, del contexto de la comunicación, es decir, cómo es que se desarrolla este entorno donde llevamos a cabo la comunicación. Y puede ser grado de formalidad, nivel de interacción, calidad del propósito, proximidad, es decir, cercanía entre las personas que están hablando, clima general, duración de la interacción, efecto potencial del mensaje, posibilidad para la retroalimentación, es decir, para que la otra persona me responda, flexibilidad, grado de involucramiento de las personas en la interacción. Esos serían las variables del contexto de la comunicación. El segundo elemento o característica o pasos, como ustedes lo quieran definir, de la comunicación son los niveles de la comunicación. Entonces, los niveles se refiere a las relaciones humanas que determinan el tipo de relación, es decir, relaciones de igualdad, de respeto, de confianza, entre otros. Esos serían los niveles en los que nosotros desarrollamos la comunicación. Y voy a definir por lo menos 4 niveles en el proceso comunicativo. Empezamos con el primero, que será comunicación intrapersonal, es decir, la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Más de alguno de nosotros por algún momento hemos hablado con mí mismo, por así decirlo, y hemos ido, por ejemplo, caminando y hablando solo así, ay, estoy hablando solo. Este tipo de comunicación, muchachos, es bien importante porque nos permite escuchar nuestros pensamientos y poder tomar mejores decisiones. A eso se refiere, no estás loco, estás tratando de analizar y de escuchar, tener una retroalimentación intrapersonal hacia ti para saber cómo se encuentra tu pensamiento, tus objetivos, etcétera, etcétera, y permite ubicarte. Es una forma de comunicación. El segundo tipo de comunicación o de nivel de comunicación es la interpersonal, es decir, es la comunicación que establecemos con otras personas, con una persona cercana, con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis primos. Esa es la comunicación interpersonal, la que se da con el entorno en el que tú te manejas. El tercer tipo de nivel de comunicación es la comunicación en un grupo pequeño. Es decir, por ejemplo, tu salón de clases es un grupo pequeño y tú estableces un código de comunicación dependiendo de la interacción que tú tengas con ellos. Por ejemplo, no hablas de la misma forma que hablas en tu casa, en la escuela, o en la escuela en tu casa, o en el trabajo. Vamos variando nuestra comunicación. Por ejemplo, yo me hablo de una forma a mí misma, y a la otra persona, por ejemplo, a mi esposo, a mi mamá, a mi hermana, yo les hablo diferente, como les hablo diferente a ustedes. Y ahí venimos al cuarto nivel de comunicación, que será la comunicación en público. No hablo igual como hablo cuando estoy con una persona o con dos personas o tres personas que cuando hablo con muchos. Por ejemplo, en este momento yo estoy teniendo un tipo de comunicación, quiero pensar en un grupo pequeño, pero es internet. En realidad le estoy hablando a muchas personas. Alguna persona que encuentra mi video por ahí y lo pone, está estableciendo ese punto de comunicación conmigo. No me conoce, pero estamos interactuando. Entonces, en este momento se encuentran limitados nuestros puntos de comunicación, tanto en grupos pequeños como en público, pero hemos estado desarrollando otro tipo de comunicaciones, ¿no? Entonces, pues va a ser muy interesante a lo mejor el próximo año ver qué modificaciones se han hecho a estos procesos y propósitos comunicativos. Vaya. Entonces, seguimos adelante con nuestro tema y en los niveles de comunicación, pues cada uno de los niveles de comunicación, la interacción puede realizarse cara a cara o bien por un medio interpuesto entre la fuente y el receptor. Entonces, la siguiente paso de la naturaleza de la comunicación será el proceso. Es decir, esta es la interacción y de intercambio de mensajes. La comunicación humana es un proceso social, es una forma de interacción entre las personas, que interactúan de forma comunitaria, grupal, organizacional y social. El concepto de grupo es fundamental para abordar dicho proceso. Entonces, el proceso de la comunicación es la serie de eventos que ocurren de manera consecutiva en un orden y tiempos definidos. Entonces, los elementos del proceso de comunicación, ustedes ya lo conocen,
Ya vimos el proceso comunicativo, que es fuente, emisor o codificador, mensaje o código, receptor o decodificador, canal, retroalimentación y ruido. Eso lo vimos en la clase pasada, que vimos el proceso comunicativo. El proceso comunicativo forma parte de la naturaleza de comunicación. Yo no estoy como loca hablando todo el día sin que alguien me responda. Más de una persona me va a decir, ya cállate, o por lo menos me va a decir, sí, estoy de acuerdo contigo, o tú sigue hablando, total. Siempre va a haber un contacto que va a permitir y que va a estimular ese proceso comunicativo, ¿ok? Entonces, a eso se refiere este paso. También, pues en el proceso de comunicación, encontramos al símbolo, y el símbolo se refiere a aquellas cosas que tienen significado para alguien. Los símbolos pueden ser verbales, es decir, la palabra hablada o escrita, y no verbales, que son los gestos, las expresiones faciales y demás, ¿no? Entonces, también tenemos la creación de significados, y esta creación de significados es entre la persona que habla y la persona que recibe la información, y ocurre en la mente de cada persona. Es decir, lo que me está diciendo, lo que no puedo entenderle, yo voy haciendo mi propia interpretación y procesamiento de esa información para poder comprenderla. Muy bien, el siguiente paso de la comunicación humana será entonces la comunicación, las funciones. Y las funciones de la comunicación son, pues obviamente es algo natural en el ser humano, porque es eminentemente un ser social. Las diversas funciones que la comunicación tiene son básicas para el desarrollo de la persona. Entonces, dentro de las funciones de la comunicación tenemos expresivas, que son, por ejemplo, saludar, felicitar, desahogarnos, llorar con otra persona. Esa es una función de la comunicación que nos permite expresar una emoción, expresar cualquier sentimiento hacia los demás. Otra función de la comunicación es que es utilitaria, es decir, que podemos pedir información a otras personas, intercambiar ideas o convencer, negociar, pedir ayuda, extender una invitación, etc. Esas serían de las funciones de la comunicación. Y entonces, también, pues entendemos que la comunicación tiene una función social, y eso es evidente, ¿no? Ya lo comenté, los seres humanos somos seres sociales, y la conversación es una parte de esa función social, porque es la habilidad para hablar de manera informal y cotidiana, cara a cara, con diferentes personas y sobre diversos temas. Conversar permite la integración social de cada persona en el grupo e influye sobre su comportamiento y su persona, ¿no? Entonces, pues bueno, una persona que conversa es una persona que tiene muchas características que evidentemente harán de ese proceso algo sumamente enriquecedor. Entonces, tenemos también como quinto elemento los principios de la comunicación. Entonces, dentro de los principios de la comunicación, tenemos que son los soportes que regulan los actos de comunicación y que no varían. Es decir, que señalamos que no hablamos de una regulación establecida por un grupo destacado de mucho conocimiento fuera de lo ordinario, sino que hablamos de una regulación que se da de forma natural y espontánea. Es decir, estos principios son aquellos que nos permiten poder tener más de la habilidad para compartir con otras personas. Es decir, estos principios hacen que la comunicación se dé y nos da esas características para poder desarrollarla. En el próximo tema que vamos a ver se llama Principios de la Comunicación, y los vamos a ver en el siguiente tema de esta misma clase. ¿Ok, chicos? Entonces, hasta aquí cerramos el tema de la naturaleza de la comunicación humana. Seguimos en nuestro próximo tema.